Bien, continuamos. Entonces podemos ver en Efesios capítulo 4 en su verso 7 dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios, el don de Cristo, por lo cual dice, subió a lo alto. Esta palabra importantísima, subió a lo alto, que se refiere a qué altura, dónde. Subió a lo alto y llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué se está refiriendo? Subió a lo alto. Para subir a lo alto tiene que bajar, o tiene que estar aquí abajo. Bueno, aquí se está refiriendo, cuando dice subió a lo alto, se está refiriendo a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, como cuando dice en Hechos 1:10, cuando los apóstoles estaban mirando a nuestro Señor Jesucristo, que estos varones les dicen que estáis mirando, que estáis viendo. ¿Sí? En Hechos 1:10 pues dice el texto, y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo, como las habéis visto ir al cielo. Cuando dice subió a lo alto, se está refiriendo a la ascensión, lo que vieron los apóstoles en Hechos capítulo 1 versículo 10 y 11. Lo que eso vieron los apóstoles se llama la ascensión. Él subió a lo alto, fue llevado a su estado de gloria, fue llevado nuestro Señor Jesucristo a su estado de gloria. Fue llevado nuestro Señor Jesucristo hasta el tercer cielo, ¿sí? Hasta el tercer cielo. Podemos ver entonces, cuando dice subió a lo alto, se está refiriendo a la ascensión. Pero para subir a lo alto tuvo que bajar, tiene que estar aquí abajo en la tierra. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y dice, y llevó cautiva la cautividad. Vamos a leer en otra versión. En el versículo 8 dice, por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, ¿sí? Allá al tercer cielo, se llevó, esta es la palabra importante, es la palabra clave. Esta es la palabra clave, amados hermanos. Dice, se llevó a una multitud de cautivos. ¿Sí? ¿Por qué estaban cautivos? Porque todavía estaban en ese lugar, en el Seol. Aquí, amados hermanos. Aquí estaban todavía los justos. Aquí estaban los justos, estaban cautivos todavía. Estaban cautivos ellos todavía. ¿Sí? Ahora podemos aprender, podemos ver que a través de la palabra de Dios nos enseña que estas personas que estaban cautivos fueron llevados. Fueron llevados, amados hermanos. Sí, fueron llevados. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos. ¿Sí? Los que estaban en el Seol, los justos, estaban cautivos todavía. No tenían la esperanza, ¿sí?, que nosotros ahora tenemos. Ellos no tenían todavía la esperanza de que iban a volver a vivir, a resucitar. Por eso estaban cautivos, porque no tenían esa esperanza que ahora el creyente en Cristo Jesús tiene, la resurrección de entre los muertos. Por eso ellos estaban cautivos, estaban en espera, estaban esperando que Cristo viniera a la tierra y fuera llevado a las alturas, fuera llevado hasta el tercer cielo para llevar a toda esa multitud. Entonces, podemos aprender que aquí, en este lugar, en el Seol, ¿sí?, o Hades, quedó vacío el lugar de los justos. Ahora nada más moran los injustos. Los injustos sí
toda persona incrédula desciende hacia abajo y está siendo atormentada. Está siendo atormentada día y noche, está siendo atormentada día y noche, está siendo atormentada, ¿sí? Está siendo atormentada. Pero todo esto sucedió de llevarse a los justos en su ascensión, ¿sí? En su ascensión. Todo esto fue en su ascensión. Como dice en Efesios 4, 7 y versículo 8, en su ascensión. Y dio dones a su pueblo. Bueno, nuestra versión dice, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres, ¿sí? Cristo se presenta como un hombre de victoria, ¿sí? Antes, en el Antiguo Testamento, cuando los reyes, ¿sí?, iban a pelear contra otras naciones y regresaban de la batalla, regresaban del campo de batalla, traían el botín de guerra, traían dones, traían regalos. Y en este caso nuestro Señor Jesucristo, al vencer al que tiene el imperio de la muerte, que es al diablo, ¿sí?, como dice en Hebreos capítulo 2, en su verso 14, al derrotar, amados hermanos, el botín de guerra y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son esos dones? Hay un error aquí, una mala interpretación. Cuando dice el 9, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esa palabra, las partes más bajas de la tierra. Ahí está una mala interpretación, porque cuando dicen las partes más bajas de la tierra, algunos piensan y han interpretado que se refiere cuando nuestro Señor Jesucristo bajó y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí dicen, ahí se está refiriendo, pero no, estamos leyendo el contexto. El contexto dice que subió a lo alto y llevó cautiva, está hablando de su ascensión, ¿sí? Está hablando de su ascensión. Pero para que haya una ascensión, ¿sí?, para que Él suba a lo alto, por eso hace la pregunta, ¿qué es? Sino que también descendió primero. O sea, Él tuvo que bajar primero para poder ascender, ¿sí? No es que Cristo aquí moró por toda la eternidad en esta tierra, no. Él estaba allá y Él bajó a esta tierra. Pero cuando dice a las partes más bajas de la tierra, algunos dicen que abajo de la tierra bajó. No, porque si hacemos una comparación con la gloria de donde está nuestro Señor Jesús, no tiene comparación con esta tierra. Es lo más bajo aquí donde estamos. Es la parte más baja del lugar de donde nosotros estamos. La parte más baja, ¿sí? Porque ningún hombre, ninguna mujer, ¿sí?, puede llegar hasta el tercer cielo. A luchas podemos llegar a nuestra atmósfera, a luchas, pero llegar hasta ese lugar no, es imposible llegar a ese lugar. Por eso la Biblia lo describe como las partes más bajas y se refiere a este lugar. En este texto no se está refiriendo, hermanos, no se está refiriendo abajo de la tierra, no, el contexto está hablando que Cristo subió. Está hablando de esa ascensión que llevó a la multitud y hace una pregunta que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas. Sí, es verdad, tuvo que descender primero. Cristo se hizo hombre, se hizo carne, descendió primero aquí. Y una vez que descendió, subió hacia arriba. Por eso dice el 10, el que descendió, ¿sí? El que bajó de ahí arriba. Nuevamente está hablando el texto. El que descendió, ¿de dónde? Donde Él estaba en su estado de gloria, ¿sí?, que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Allá en el tercer cielo, donde Él estaba, descendió. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí vemos los cielos, es decir, subió por encima de todos los cielos hasta el tercer cielo, subió hasta allá arriba, ¿sí? No está hablando entonces, aquí desde el versículo 7 hasta el 10 me está hablando de su ascensión, ¿sí? Que Él primero bajó, ¿sí?, porque se hizo hombre, se humilló a sí mismo, habla de su muerte, habla de su resurrección.
y habla de su ascensión estos versículos. No está hablando en ninguna manera, no está hablando, amados hermanos, que él bajó a las partes más bajas de la tierra, es decir, como algunos lo interpretan, como algunos lo interpretan, que se refiere a las partes bajas de la tierra, abajo de la tierra, pues. No, aquí se está refiriendo a su primera venida, en su humanidad, en su humillación, y está hablando de su ascensión, que él regresó donde él estaba. Por eso dice el 10, el que descendió, o sea, él tuvo que bajar primero, bajó. Es el mismo que también subió, su ascensión, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Eso se está refiriendo aquí, que subió hasta el tercer cielo, donde él está ahorita, esperando, ¿sí?, que se cumpla el tiempo para que él regrese, ¿sí? Pero aquí, las partes más bajas de la tierra, no se está refiriendo donde bajó a predicar a los espíritus encarcelados. Vean, pero acá en 1 de Pedro, capítulo 3, aquí sí nos dice, por ejemplo en el 19, vean, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿sí? Aquí se está refiriendo a los espíritus encarcelados que estaban allá abajo, ¿sí? Allá abajo. Aquí se está refiriendo, aquí sí bajó. Vamos a ver otro pasaje. Dice el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ahí es donde bajó nuestro Señor Jesucristo. Estos textos sí se refieren, arrojándolos al infierno, a las prisiones oscuras, ¿sí?, a esos seres malignos, ¿sí? En otro momento explicaremos quiénes son estos personajes, quiénes son esos seres malignos, ¿no? Porque algunos piensan que se está refiriendo al espíritu de las personas. Pero lo vamos a ver con calma en otra ocasión. Pero aquí sí se está refiriendo que bajó hacia abajo. Estos textos, 1 de Pedro capítulo 3, 19 y 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, sí se está refiriendo abajo de nuestros pies, abajo de la tierra, ¿sí?, en el corazón de la tierra. Ahí sí se está refiriendo, ¿sí? Ahí se está refiriendo al texto que sí bajó Cristo. Pero acá en Efesios capítulo 4, versículo 7, no se está refiriendo ahí. No tiene nada que ver, ¿sí? Ahí se está refiriendo que Él bajó a esta tierra. Y vamos a ver en esta versión. El 10. Bueno, el 9. Fíjense que dice, ascendió, sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. El texto lo maneja como a este mundo inferior. ¿Vemos? No se está refiriendo a las partes, a lo más abajo de la tierra. No, se refiere a este mundo, que Cristo bajó a este mundo, ¿sí? Vamos a ver otra versión. Biblia al día. ¿Qué quiere decir eso, el 9? Eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, la tierra. Más claro, hermanos. Más claro, ni el agua, dijeran, por ahí. Como dicen algunos, más claro, ni el agua. Aquí podemos ver, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿sí? Más claro, ni el agua. Entonces se está refiriendo a las partes bajas, se refiere a este mundo. A este mundo se refiere. Y que Él volvió a subir para regresar a su estado de gloria. Y aquí es donde dio los dones. Los dones. Y Él mismo constituyó este texto. Y Él mismo constituyó. Por eso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Él mismo constituyó, sí, porque Él ascendió y Él tuvo la victoria y dio dones de ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Podemos observar, amados hermanos, podemos observar ahí, ¿sí? Podemos observar de esa forma. Bien, la gloria es para el Señor. Y todo esto tiene un propósito.
al dar estos dones ministeriales. Él dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sí? Ahí podemos ver. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Aquí podemos ver. Por eso dio esos regalos, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de nuestro. Entonces, hermanos, nuevamente, espero no tengan duda. Cuando se refiere, porque muchos predicadores utilizan Efesios capítulo 4, versículo 9, para afirmar que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Algunos afirman que se está refiriendo que Cristo bajó a predicar a los espíritus encarcelados por medio de este pasaje, pero vemos que ese pasaje no se está refiriendo, se está refiriendo de su muerte, se está refiriendo primeramente que Él descendió a esta tierra y que Él murió y resucitó y subió a lo alto, ¿sí? Y llevó a todas las multitudes, ¿sí? Cuando dice el 8, ¿no? Y llevó cautiva la cautividad, es decir, los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando a Cristo fueron llevados hasta el tercer cielo. Por eso toda persona que muere en Cristo Jesús es llevada directamente hacia ese lugar, ¿sí? Ahora, y dio regalos. ¿Qué regalos? Los dones ministeriales de parte de Cristo, para perfeccionar y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, mediante a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Para esto son los dones ministeriales, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar en plan con astucia las artimañas del error. Ahí podemos ver, para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para esto, por esa razón. Entonces, con esto comprendemos que el Seol, los justos ya no están. Los justos ya no están. Los justos ya no están. Vamos a borrar esto. Solamente quedan los injustos. Entonces podemos ver, de acuerdo a Efesios, ¿sí? De acuerdo a Efesios 4:7 y versículo hasta el 10, del 4:7 hasta el 10, ya no hay ninguna persona. En este lugar ya no hay, los justos ya no van a este lugar. Ahora van a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A ese lugar van. A ese lugar van. Por la promesa que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Lo derrotó. Vean cómo dice la bendita escritura. Vamos a leer este último pasaje. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí podemos ver. Él venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, con la ayuda del Señor. Vamos entendiendo por qué ahora toda la persona que muere en Cristo está en la presencia del Señor, está con Dios, está delante de nuestro Señor, donde su alma ya es purificada, es limpiada de toda sangre, ¿no? Con toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una sangre limpia, una sangre preciosa, es limpiada el alma del creyente y está en la presencia de nuestro Señor, esperando la redención del cuerpo glorioso. Eso lo vamos a ver más adelante, de la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Como lo dice en Romanos 8, capítulo 8, verso 22 o 23.
la redención de nuestro cuerpo y fueron librados por el temor. Gracias a que Cristo en la cruz del Calvario venció, y lo que lo venció es que Él resucitó de entre los muertos. Bien, hermanos, Dios les bendiga, ¿no? Gracias a Dios que nos permite estos momentos poder meditar en su bendita palabra, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Que sea Dios iluminando. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias porque usted merece toda la gloria y toda la honra. Te pido por este grupo que nació en mí, en mi corazón, nació de estudiar las Escrituras. Cada uno de estos hermanos y hermanas, bendícelos en grandemente, porque usted da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, Señor. Provee lo necesario para nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, ilumina nuestro entendimiento. Gracias. Dios les bendiga, hermanos.